Bienvenidos a BBVA iMarkets, su podcast de mercados, donde los mantendremos informados de las perspectivas del tipo de cambio e información relevante de mercado. El día de hoy presentamos a Gonzalo Navarro, Head de FX en BBVA Perú, quien nos hablará de su perspectiva del tipo de cambio. La semana pasada el sol tuvo un comportamiento positivo, rompiendo por primera vez el soporte psicológico del 3.5, luego de casi 5 años. Esto en medio de un contexto de dólar débil en los mercados internacionales, donde datos como el índice de precios al productor en Estados Unidos, que vino menos 0.1%, por debajo del 0.3% esperado, empujaban a la baja la cotización del billete verde en los mercados internacionales. Así también el dato de índice de precios al consumidor, que fue de 0.4% la variación mensual y 2.9% el acumulado de los últimos 12 meses, prácticamente en línea con lo esperado, terminó de convencer a los inversionistas que la Fed recortará tasas este 17 de septiembre e incrementó la probabilidad de mayores recortes en lo que resta del año. Por el frente local, el fundamento macroeconómico de una balanza comercial récord se dejó sentir, lo que se tradujo en oferta de exportadores, donde destacaron las empresas mineras. Importante señalar que a diferencia de periodos anteriores, hemos notado una mayor actividad de dicho sector que estaría anticipándose a las fechas de sus obligaciones, aprovechando en vender de forma anticipada ante el escenario del dólar débil global y al constante flujo de entrada de dólares al país producto de los altos términos de intercambio. Otro evento importante en la semana fue el recorte de la tasa de referencia que hizo el Banco Central, bajándola de 4.5% a 4.25%, una decisión que fue parcialmente anticipada por la mayoría de analistas económicos. Finalmente, no tuvo mayor impacto en el tipo de cambio, donde pesaron más los factores antes mencionados. Así, en este contexto, el tipo de cambio pasó de 3.5230 a 3.4920. aunque durante la semana marcó un mínimo de 3.4710. Esta semana empezamos con un ligero rebote del tipo de cambio, donde el sol llegó a cotizar 3.5 en el intradía ayer lunes. De hecho, el performance del sol estuvo entre los de peor de la región. Esto debido al incremento del ruido alrededor de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Durante el fin de semana, la presidenta Boluarte declaró que apoyaba un octavo retiro de los fondos, en clara contradicción de lo expresado por el ministro de Economía. Esto hizo que ayer lunes el mercado operara bastante defensivo, con cierta aversión al riesgo para los activos peruanos. Para las próximas semanas esperamos que en el corto plazo el tipo de cambio haga una pausa relativa en su proceso de apreciación en el rango de 3.45 y 3.50, teniendo en cuenta el contexto antes señalado. Esto implica una cierta lateralización de la cotización. Sin embargo, para el mediano plazo seguimos viendo un fundamento tanto local como global para que el PEN se siga apreciando. Aunque se sigue comentando los bajos niveles alcanzados por el tipo de cambio, cuando uno observa el tipo de cambio real multilateral, debido a la apreciación de nuestros socios comerciales, donde destaca el yuan chino, que ha subido más de 2% este año contra el dólar con el soporte de su gobierno, el PEN aún mantiene espacio a la apreciación. En cuanto al mercado de forwards, ese se ha mantenido relativamente estable, manteniendo aún una considerable ventaja versus las tasas de mercado monetario. La curva forward aún cotiza con tasas en soles implícitas cerca del 5% en la parte corta, lo que aún hace atractiva la venta de los puntos. Y para terminar, comentarios sobre tasas de interés, qué comportamientos han tenido esta última semana y qué esperamos de este. Y en cuanto al mercado de los bonos soberanos, estos cerraron la semana ampliando las ganancias de la semana anterior, apoyados por un entorno de apetito de riesgo y al recorte de tasas que hizo el BCR el jueves por la tarde. La parte corta de la curva se mantuvo casi sin cambios, mientras que el tramo intermedio se ajustó unos 5 puntos básicos, mientras que el tramo largo, que fue el de mejor desempeño, se ajustó 7 puntos. La demanda provino principalmente de cuentas internacionales de Real Monies. Nuestras perspectivas es que, tomando en cuenta la tendencia de desinflación local, con un nivel de inflación cerca de los mínimos del rango meta, así como el contexto favorable del mercado cambiario con un sol apreciándose, y por supuesto la perspectiva que se tienen hoy del comportamiento de la Fed para los próximos meses, el BCR tendría aún mayor espacio para reducir todavía más la tasa de referencia en los próximos meses. Este fue nuestro podcast BBVA iMarkets. Gracias por escuchar. Nos vemos en un nuevo episodio la siguiente semana para seguir conectados.